Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, don Carlos, ¿cómo está usted? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Todo tiene remedio, nuestro podcast farmacéutico para farmacéuticos. Le mandamos un saludo a Estefan a la distancia que todavía se está recuperando, así que maestro, lo esperamos pronto Un por saludo, acá Estefan. y le damos la bienvenida a don Carlos Martínez, Hola, mucho químico gusto a todos. farmacéutico, actual secretario de estudios de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a conversar gratamente sobre química y farmacia, aventuras, historias, que es lo que se estila en este podcast. Oye, por favor, primero, por favor, preséntanos dónde estamos acá, porque nos recibiste acá. Correcto. Dinos Bueno, dónde estamos. estamos en el laboratorio de gestión farmacéutica de acá de la carrera de química y farmacia, donde como ustedes pueden ver tenemos preparado, ¿no es cierto?, un centro de simulación, por si acaso, para que nadie se asuste, todas las cajas están vacías. Son solamente las cajas las que están acá presentes para que los estudiantes puedan realizar actividades de simulación. Y bueno, un tema un poquito más técnico, ¿no es cierto? También la sala está equipada, acá estamos en las sillas para el desarrollo del debriefing, así se llama, que es la parte del análisis, ¿no es cierto?, de las actividades de simulación. Se hace hacia este lado la simulación y los estudiantes posteriormente, acá en el sector donde tenemos sillas, y hacia el frente no se ve, pero también tenemos un pizarrón con proyector, de modo tal de que el profesor encargado de la simulación pueda también realizar sus actividades. Sí. Y tenemos acá algunos Ah, letreros que están listos para sí, poder obviamente. ser usados en su minuto. Y por supuesto, como toda farmacia, tiene también sus Libros libros. obligatorios Entonces de también estos funcionamiento. libros simulados. Así que, oye, excelente la idea, me parece fantástica, Carlos. ¿Mm? Bueno, no es una idea tan novedosa, pero sí aquí lo que puedo señalar es que está muy bien implementada. ¿Cuánto llevan Eh, con este laboratorio? este laboratorio fue creado junto con la carrera finalmente, y eso fue ya a esta altura hace 8 años atrás. Ok. Así que se pensó desde un principio tenerlo implementado. Claro que inicialmente no teníamos las cajas, no teníamos los medicamentos, pero con el apoyo de los estudiantes que año a año van trayendo sus medicamentos, con profesores que también utilizan medicamentos, y todos los que tenemos medicamentos al alcance traemos nuestras cajas vacías y vamos implementando. En estos 8 años tenemos prácticamente el petitorio farmacéutico completo. Mira, qué bueno. Tenemos Increíble. medicamentos de cajas controlados y algunos también dispositivos médicos que han ido llegando, pero las cajas, Ok, obviamente, no el obviamente, sí, dispositivo en claro sí. que sí. Así que la farmacia está bastante bien equipada con digamos, productos de farmacia, llamémoslo así, y que de esa manera también se puedan realizar simulaciones de distintos ámbitos, porque si bien es cierto, se piensa y se ve como una farmacia comunitaria, finalmente también sirve para realizar actividades en farmacia asistencial o eventualmente también en farmacia clínica. No, y para poder trabajar con un tema que en algunos de los capítulos de la temporada anterior revisamos y que fue la atención farmacéutica. ¿Mm? Exacto, exacto. Eso, Y bueno, y más adelante también pretendemos ir innovando en el tema de telefarmacia, por ejemplo. fantástico. También empezar a implementar porque finalmente ya tenemos la normativa, ya tenemos, en realidad es el futuro. Entonces Sí, hay que claro. empezar también a asumir de que esta realidad de otros países, ya más típicamente nosotros en Chile llegan después las cosas, pero finalmente también tenemos que empezar a trabajar en esos temas. Mira, fantástico. Oye, yo de verdad que los felicito. Está muy, muy bien instalado el lugar y con un profesionalismo que se nota. Carlos, entrando en materia, la primera Ujú. pregunta que nosotros siempre le hacemos a todos nuestros invitados, y para que después, vamos a decir como en la muela, pero después para que Estefan no me diga que no la hice. ¿Por qué usted decidió estudiar farmacia? A ver, yo creo que tengo que ser bien honesto. La verdad es que yo no quería estudiar inicialmente farmacia, Ok. ¿ya? Yo quería estudiar bioquímica. Y la verdad es que me faltaron 0,7 décimas para Wow. estudiar química y farmacia. Pero como la vida también te va guiando de repente en algunas cosas, en algunas oportunidades, yo jugaba básquetbol desde chico, digamos, en la Chile, y mi opción siempre fue entrar a la Chile,
básicamente porque ya era mi casa. Pero cuando llegué a la facultad yo dije, bueno, estudio, ¿te acuerdas que bioquímica en la Chile teníamos los mismos ramos, ¿Mm? con la diferencia de que era introducción a la bioquímica o introducción a la farmacia? Dado eso, ¿no es cierto? Yo dije, bueno, entro a estudiar farmacia y después me cambio a bioquímica. Como la vida te da sorpresas, y yo entré directamente a jugar básquetbol y en el equipo de básquetbol estaba Patricio Lobo en esa época, estaban muchos compañeros, Luis Lindenmeyer, que Un también, saludo a Pato y a Lucho, a porque Lucho Lindenmeyer, estaba, bueno, Javier Vara, varios, incluso el alcalde, ¿cómo se llamaba? González, que está en Padre de las Casas ahora. no sabía que había un alcalde Sí, alcalde farmacéutico, súper anterior claro. en el Claro. norte, pero no No, sabía que no, no. había. Pucha, ahora no me acuerdo el nombre, mis disculpas, pero también el alcalde allá es farmacéutico Ok. y él también jugaba básquetbol. La cosa es que ellos, cuando yo entré, me preguntaron por qué había entrado igual que tú a Química y Farmacia. Y la verdad es que, en definitiva, me empezaron a contar de qué se trataba. Ellos estaban en tercero, cuarto, Claro. ya estaban ya trabajando en farmacia, y me contaron de qué se trataba Química y Farmacia. Y la verdad es que después de todas esas conversaciones, que no fue directamente influencia, pero ellos me contaron de qué se trataba la carrera, yo de verdad que me di cuenta y yo dije, yo no soy bioquímico, yo soy farmacéutico. Y mire, más encima hoy día haciendo docencia. O Exacto, sea, a ese así te punto. caló de profundo. Claro, ¿Ah? pero fue un cambio importante porque finalmente yo incluso me inscribí para dar la prueba de aptitud de nuevo y ¿Ya? cambiar mi bioquímica. Y la verdad es Prueba que de aptitud en esos tiempos. en ¿Ah? esos Después pasó tiempos, a ser perdón, también. PAES, PSU, perdón, y ahora es PAES. Claro, exacto, es importante para los... Sí. Así, Con Estefan a veces le ponemos abajo subtítulos. No, no, claro. mentira, mentira. Bueno, la cosa, como te digo, es que al final no la di, o sea, la di, pero en realidad ni siquiera pregunté cuánto fue el puntaje porque yo ya tenía decidido continuar en química y farmacia. Perfecto. Me enamoré de la carrera y, para ser bien honesto, eso va a sonar como muy... Pero sí, soy un enamorado de la carrera y muy agradecido después por la historia posterior, digamos, de toda esta, posterior a esta decisión inicial. Pero finalmente ese es el tema. Soy un enamorado de la profesión, soy un agradecido de la profesión, porque me ha dado muchas cosas, así como yo también he tenido la oportunidad de retribuirle también con algunas cosas que no sé si las vamos a contar, pero por si acaso son legales. Vamos a contar algunas que se pueden. No, Claro, las que mentira. se pueden contar. Oye, no, pero tú después entraste, obviamente, como cualquiera de nosotros, a la vida de la farmacia privada. Sí. ¿Cómo es el vuelco? ¿Qué pasa en ti para volver a mirar a la docencia? Mira, también es algo que he meditado bastante, lo he pensado mucho. Lo que pasa es que yo trabajé siempre en farmacia privada. Farmacia, el nombre comunitaria lo usa mucho la universidad, pero cuando estaba en este ámbito siempre dijimos farmacia privada. Estando en farmacia privada, me invitaron varias veces y fui varias veces por esta empresa donde yo trabajaba a hacer charlas sobre farmacia privada, porque había una preocupación de la imagen que tenían los estudiantes de química y farmacia respecto a la farmacia privada. Dado eso, como te digo, también iba hacia las charlas y yo me daba cuenta que había un cierto desconocimiento. En esa época, digo cierto, después me tenía la certeza, después de hacer las charlas, de que había un desconocimiento respecto a lo que podía o lo que hacía el químico farmacéutico en la farmacia. Dado lo anterior, como te digo, que me empecé a vincular con el mundo académico, tuve la oportunidad también de que me ofrecieran, en un momento me comentaron, me dijeron, está la opción de un director o tener el cargo de director de carrera, en ese momento en la Universidad Arturo Prat. Y yo me pregunté y dije, bueno, ya he hecho bastante, llevaba hartos años trabajando en farmacia privada, dije, sería bueno pasar a enseñar lo que uno aprendió. Exacto. Y que no solamente es enseñar farmacología, no solamente es enseñar tecnología farmacéutica, que son importantes, no voy a Sí, claro, negar, por supuesto. son esenciales en nuestra carrera, pero sentí en ese momento que también faltaba enseñar o empezar a eh, formar una imagen de lo que era la farmacia privada, porque la mayoría de los profesores que hacían clases, y esto
voy a hacer un poco generalizar la opinión, pero la verdad es que la mayoría de ellos habían dejado, si es que estuvieran en farmacia, fue mucho antes de lo que ellos estaban haciendo docencia. Y también nuestro profesor Hernán Chávez, que tú lo Ujú. conocías, yo me acuerdo cuando nos hizo farmacia privada en ese momento, y no es una crítica hacia él, sino que yo me preguntaba, él dijo, yo hace más de 14 años que no estoy en farmacia privada. Entonces mi pregunta era, si su última experiencia fue hace 14 años, yo creo que yo sí puedo aportar si mi última experiencia fue hace un mes. Entonces, ahí fue donde dije ya, y además de eso que ser director de carrera no solamente enseñar, sino que también hay que hacer gestión. Sí. Entonces, la parte de gestión yo tenía una experiencia importante porque había sido jefe de capacitación ¿Mm? anteriormente, ¿no es cierto? Y de una manera bastante exitosa, ¿eh? Eh, Porque formaste ese no, departamento, lo sacaste el lustre. sí, siento que sí, bueno, me cuelgo de tus palabras, pero la verdad es que hay que ser un poquito humilde, o sea, por lo menos se inició bastante bien y tuvo bastante buenos Sí. resultados y también en alto impacto en Yo las que personas. estaba como en ese minuto estaba del lado del proveedor, Claro, entonces yo veía lo que ustedes hacían y por eso te lo digo, o sea, claro. con conocimiento de causa. Sí, se impactó además que mucho en las personas. Algo que, bueno, tú me conoces de hace tiempo, a mí me interesa bastante las personas junto con la profesión que uno forma. Pero también las personas son importantes y en ese contexto muchas personas pudieron empezar a ejercer como auxiliar de farmacia en esta empresa, ¿no es cierto? Y les cambió bastante la vida porque eran personas que habían dejado de estudiar en cuarto medio, que habían hecho una vida, tenían familia, hijos, etcétera, y estaban buscando más oportunidades laborales, aprendían a ser auxiliares de farmacia y me he topado hoy con colegas que son hijos de esos auxiliares Mira, de farmacia buenísimo. y que a través de eso ellos estudiaron química y farmacia porque los papás o mamás les contaron que ser químico farmacéutico era una muy buena O profesión. sea, marcaste dos generaciones, básicamente. Sin Sin quererlo, quererlo. sí, Mira. sí. No te digo, no sé cuántos son, No, pero por pero lo menos me he topado con dos a los cuales se acercaron y me dijeron, mi mamá lo conoce a usted, lo cual es wow, complicado. es complicado. Ya, Claro, ya es empezamos con la complicado. parte Ya. complicada acá. Entonces le decía, mi mamá lo conoce a usted y le mandó saludos porque le está yendo bien y yo estoy estudiando química y farmacia porque ella me insistió. Me Mira, acerqué mucho a la farmacia porque, por el trabajo de la mamá y ahora estoy estudiando química y farmacia. wow. Entonces, claro, y en definitiva, sin querer, Mira, digamos, eso habla, es muy loable, muy bien, ¿eh? sí, o sea, me gusta contar esa anécdota porque finalmente, más de la suspicacia de mi mamá le mandó Sí, saludos, no, que la por, broma que te le han hecho. claro, pero más allá de eso, ¿no es cierto? También me topé con personas con las cuales trabajé en algún momento y me encontraba con sus sobrinos o sus hijos que habían estudiado química y farmacia. Así que Mira. también algo, la gente se acordaba Bueno, ojalá que ese colega o esa colega después pueda ver este capítulo y pueda decir, soy yo, claro, señor. ¿Ah? exacto. Así que está Sí, sí, sí. buenísimo. Oye, pregunta rápida, así que de repente Dale hacemos. nomás, dale nomás. ¿Docencia presencial o virtual? Me han tocado las dos. Bueno, mira, mi experiencia en la virtualidad parte con mi trabajo de título. Mi trabajo de título fue desarrollo de un curso e-learning, como se le decía Sí, al claro. principio, para auxiliares de farmacia. Ah, Como yo ya estaba trabajando, entonces se implementó en esta empresa el sistema de capacitación e-learning. Entonces, mi opinión, ¿no es cierto?, parte desde ese entonces. O sea, me titulé con este tema, pero también la presencialidad tiene sus características. Yo voy a emitir un juicio de valor personal. La formación debería ser presencial. La capacitación, que es la etapa posterior, ¿no es cierto? Ahí puede ser online. La especialización también porque requiere de una madurez posterior. Pero como te digo, la formación, opinión de Carlos Martínez, no hay responsabilidad aquí de los autores del podcast, pero para mí la formación tiene que ser presencial. Y en nuestra profesión es necesario realizar algunas actividades de prácticos que tienen que ser sí o sí presenciales. es que ahí también está, y algo que con los colegas hemos comentado harto, el tema de la habilidad blanda, ¿ah? El desarrollo
de esto que tú hablas, de la gestión de la farmacia, que no es solamente tener el stock lleno, tener los medicamentos, digamos, disponibles, estar disponible para el cliente o para el paciente, sino que también el hecho de cómo tú te involucras con los vecinos que están alrededor de la farmacia, Claro. ¿ya? Pensando en que el 80% de los, digamos, estudiantes de farmacia van a la farmacia privada, O sea, ¿no? un estudio que hice hace mucho tiempo, no sé si es tan válido, pero finalmente creo que hay que decirlo. O sea, la posibilidad, ese estudio que hice un análisis, digamos, era el 90% de probabilidades de primera pega de un estudiante de farmacia, y esto lo hice hace más de 15 años. Imagínate. Era la farmacia privada o comunitaria, como te digo, como se le dice. Sí, El 90% de las imagínate. opciones de trabajo estaban en farmacia privada. Entonces, partir por ahí Claro. no es malo, No, no, no. para nada. O sea, tú tienes trabajo, la mayoría de nosotros estudió también para trabajar y tener Obvio. acceso a un sueldo, a un contrato, etcétera. Y creo que no es malo tampoco Bueno, y decirlo. todo lo que ha salido en la prensa durante el año pasado en Exacto, particular, de exacto. que farmacia es una de las carreras mejor pagadas. Justamente. Entonces, Ahora, también hay que decirlo también para los estudiantes que eventualmente puedan verlo. Yo siempre les comento, a nosotros nos pagan bastante, pero no por lindo. Es cosa de mirar, ¿no es cierto aquí? Pero lo nos que hay es lo pagan, que hay. claro, pero no, nos pagan un sueldo por nuestra responsabilidad, por nuestro profesionalismo, y cuando hablamos de responsabilidad es que nosotros estamos a cargo de la salud de mucha gente y de personas que además de eso entregan medicamentos, y la responsabilidad es nuestra. Entonces, dado eso, como te digo, creo que es importante también comentarlo. No es solamente porque somos escasos, sino que porque la responsabilidad amerita un sueldo más alto. Así que en el fondo, como te digo, vamos por esa senda. Y ¿Y cómo ves tú, a propósito de esto, el desarrollo que ha tenido la carrera en el último año y medio, donde se pasó de, no sé, 15, 18 escuelas a prácticamente 30 hoy día? Entonces, claro, ¿cómo ves tú esta explosión, digamos, dentro de lo que es el ámbito laboral para el futuro? Porque en claro. 5 o 6 años más empiezan a salir nuevas generaciones de precisamente todas estas escuelas que hoy día están formadas y digamos, la oferta laboral no Sí. sé si crecerá tanto como lo que va la cantidad de alumnos o egresados, mejor A dicho. ver, me preocupa el tema en el sentido de que, al igual que Antonio Morris, que ¿Mm? también ha hecho bastantes estudios ya apoyados, digamos, con ¿Mm? más tiempo también, yo básicamente me baso un poco en evaluar la cantidad de estudiantes que ingresan a ¿Mm? las universidades, y también porque por mi formación también me gusta revisar la competencia Sí, por supuesto. o el mercado laboral en Siempre el uno tiene que fondo. estar Exacto, en está contacto. pendiente de qué es lo que va ocurriendo. Pero finalmente, como te digo, mira, algo que no había pasado, que yo creo que matemáticamente o estadísticamente, como quieran ponerle el rótulo, va a ocurrir, es que se va a producir cesantía en los farmacéuticos, porque la cantidad de gente que está entrando a estudiar, la carrera no es fácil, sabemos que tiene o sea, hay muchas personas que dejan la carrera, ¿no es cierto? Nosotros antes era peor que ahora en todo caso, pero lo cual no quiere decir que era mejor o peor, sino que simplemente que era una realidad distinta. Aun cuando consideramos esa disminución de los egresados en función del ingreso, que antiguamente era un 50%, actualmente debe ser entre un 30 y un 40%. Aún así, la cantidad de escuelas y cantidad de alumnos que están ingresando son súper altas. Y eso sí o sí va a incidir en que en yo diría, mi pronóstico son 3 años, vamos a tener efectivamente farmacéuticos que no van a encontrar trabajo inmediatamente, que van a tener que esperar un tiempo, que van a estar esperando, como en otras profesiones. Yo creo que unos 3 años, básicamente contando la cantidad no de los egresados, por ejemplo, de las carreras que empezaron este año, que eso va a ser en ¿Mm? 5 años, Sí. sino que estoy contando solamente las que empezaron el año pasado, las que empezaron el antepasado, ¿no es cierto? Y creo que eso empieza a generar competencia laboral importante, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar en ese entonces? No lo sé.
Lo que agradezco es haber estudiado química y farmacia en los 90, porque tuvimos pega todo este tiempo. Y Y en no el estés por fondo, mí, dijiste, claro, ¿ah? exacto. Pero creo que hay que buscar elementos diferenciadores que probablemente empiecen a partir del posgrado. Ya, y ahí, qué bueno que tocaste el tema del elemento diferenciador, porque cuando tú compartiste tu currículum conmigo para poder preparar la pauta con el equipo, Ujú. yo vi que tú te has especializado de alguna manera en inteligencia artificial, Sí. has hecho cursos de gamificación, entonces no te has quedado solamente en las bases de la farmacia o de la docencia, el magíster, etcétera, sino que fuiste un poquito más allá. Eh, Cuéntanos, ¿cuál fue tu objetivo? Ujú, ¿Qué es lo que tú recomendarías a los profesores nuevos? ¿Cómo tienes esa visión ujú. aprovechando tu comentario? Correcto. Mira, a ver, lo primero, ¿no es cierto?, es que hoy en día las universidades están exigiendo para contratar docentes grado de magíster, ¿Mm? ¿ya? Ahora, el magíster es un concepto amplio, o sea, yo puedo tener magíster en distintas áreas, ¿no es cierto? Pero finalmente, ponte tú, incluso encontré el otro día una profesora que tenía un magíster en arte y salud, ¿Mm? que es en el fondo terapias que ¿Mm? se desarrollan a partir del Ah, arte, mira, perfecto. ¿ah? Lo cual ustedes dirán, o más de alguno pensará así como esotérico. Sí. ¿Ah? Pero finalmente hoy en día las terapias que incluyen formas distintas están teniendo resultados positivos. Entonces, pensar no solamente en las personas que necesitan un comprimido, sino que hablamos hoy en día de salud mental, por ejemplo. Y en salud Wow. mental Qué temón. es, Eso es un claro. temón. Entonces, encontrarse con un magíster de ese tipo puede ser. Por tanto, uno puede buscar distintos magíster para empezar la carrera académica. Mm. Lograr un doctorado también es la otra opción, pero el doctorado sabemos que es un poquito más largo, Sí, claro. ¿cierto? Así que, y también, pues se hace más corto en Europa, porque de repente te dicen, en Europa dura el doctorado dura 3 años. Sí, pero te dejan entrar siempre que tengas un magíster que te permita ingresar. O sea, el magíster son 2 años, más tres son 5. Básicamente es eso. Claro. Entonces, aquí en Al final Chile, estamos hablando de lo mismo. exacto, en cantidad de Sí, años es como más o menos lo es mismo. lo mismo. Bueno, ¿por qué comento esta parte? Porque si ustedes analizan, también pues, tenemos muchas aperturas de escuelas de química y farmacia. Pregunta, ¿cuántos profesores tenemos para esas escuelas de química Wow. y farmacia? Y ahí hay un punto también de aumento del campo laboral. Claro. Ahora, también si me preguntan qué busco yo o qué necesito en este momento, o sea, honestamente, profesores para el área de tecnología farmacéutica que tengan grado de magíster, cuesta encontrar. Profesores del área clínica que tengan especialidad o magíster o doctorado, cuesta encontrar. Wow, claro. Profesores que hagan asignaturas farmacia privada. Me piden que también tenga un grado académico, farmacia asistencial, etcétera. Entonces, ahí hay un ámbito en el cual nuestros oyentes también podrían también iniciar De alguna manera de alguna desarrollarte. manera desarrollarse. Mira. Y respondo el resto de la pregunta. ¿Mm? Finalmente, yo hice un MBA porque inicialmente estaba en el mundo privado. Soy magíster en negocios. Y el interés en ese momento, o sea, si ustedes me preguntan, yo me visualizaba como gerente de recursos humanos, lo cual después entendí que era distinto, era un poquito más complejo, pero inicialmente pensé en eso, no voy a negarlo. Pero después de eso, con mi magíster, pude entrar al mundo académico y empezar a hacer clases en distintas áreas, pero de mi expertise, o sea, Mm. farmacia privada, economía y marketing, administración y marketing, etcétera, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, cuando viene el tema del posgrado, uno tiene que buscar una opción que sea del agrado, que te guste Sí. y proyectarte en esa línea. El mundo farmacéutico, y bueno, nosotros ya tenemos suficientes años en este mundo farmacéutico, tiene caminos misteriosos. O sea, si tú me preguntas, yo cuando entré dije, yo quiero hacer clases, no. Sin embargo, de repente me dijeron, ¿quieres hacer clases? Y bueno, en mi historia más de alguno la conoce. A mí se me ocurrió ser papá muy joven.
Entonces, cuando me dijeron, ¿quieres hacer clases? Yo dije, ah, aquí hay financiamiento de pañales y leche. Entonces, la verdad es que en ese contexto yo dije, ya, hagamos las clases y de ahí, sin quererlo, en el corto periodo, digamos, empecé a hacer más clases en distintos lugares y finalmente se dio la opción que una vez titulado llegué al área de capacitación ya formal, contratado y aquí estoy. O sea, de alguna manera tu vida está ligada a la docencia, en Sí, el ámbito privado o en el ámbito docente formal. exacto. ¿Mm? Sí, sí, porque el otro es el área de capacitación Exacto, finalmente que finalmente a docencia. nivel laboral. Así es Sí. que, y como te digo, para efectos de posgrado, lo que se viene ahora, faltan hartos profesionales que hagan clase y también, Pero eso es muy bueno porque además, y tú pusiste como ejemplo un área que para mí yo lo veo así a la distancia, pero ujú, lo veo crítico. Alguien que tenga experiencia en tecnología farmacéutica, primero, cada vez quedan menos industrias que producen en Chile, exacto. primero. Sí. Por lo tanto, los colegas que están hoy día, de alguna manera, vinculados a lo que podríamos llamar, y perdónenme la expresión los colegas de la industria, pero lo que podríamos llamar la cocina, Ujú, ¿ya? Farmacéutica, porque ahí es donde están las mezclas, donde se produce finalmente lo que finalmente es el medicamento. Entonces, desde ese punto de vista, tú hoy día, enfrentado a esa disminución de la experiencia de lo que decimos coloquialmente, meter las manos en la masa. ¿Ya? claro, Chuta, y además el grado de académico magíster, como mínimo, porque hay otras universidades que están pidiendo doctorados por un montón de cosas. exacto. Entonces, el DES es como que hoy día es un DES de 2, 3, 4 peldaños arriba. Comparativamente puede ser, sí, ¿Mm? de todas maneras. Eh, Eso te presenta una dificultad adicional. Sí, sí, no te voy a negar porque en definitiva lo escucho de los colegas que yo salgo a buscar de pronto para encontrar docentes, ¿no es cierto? Y que en definitiva, como decías tú, resulta que voy ahora a buscar estudiantes de doctorado que hagan clases en tecnología porque no Imagínate. encuentro las personas que antes, o sea, que están, si tienen los conocimientos. El problema es que la universidad te pide, ¿no es cierto?, este nivel de académico para hacer clases, Sí. ¿ya? Por tanto, pucha, sí, se pone un poco más Y complejo. dentro de la especialidad farmacéutica, creo, no sé si está industria. No, No estamos. no está Entonces, industria. ¿te fijas? Entonces, claro. Es que inicialmente, bueno, por lo que a mí me comentaron, es que las especialidades fueron básicamente pensadas en el sector público, Claro. inicialmente, y que son las que te inciden un reconocimiento, ¿no es cierto? Y al tener la especialidad también hay creo que le llaman el grado, ¿no es cierto?, en El el grado, cual claro. se paga el sueldo finalmente. Finalmente, claro. Incide Entonces, directamente tu sueldo. exacto. Entonces, pero tampoco hay una especialidad en farmacia privada o comunitaria, en la industria, en cosmética, ¿cierto? Que también es necesario, creo yo, pero pensando hay camino. Nosotros sabemos que aquí esto ha ido avanzando en el tiempo, entre que nosotros nos titulamos y lo que pasa hoy en día, han ocurrido muchas cosas positivas, otras no tantas, pero en general, ¿no es cierto? Sabemos que esto es un proceso que necesita maduración, que necesita ir creciendo y que obviamente en el tiempo se deberá ir ampliando también. Me refiero principalmente al desarrollo de las especialidades. Exacto. Son desafíos y decisiones no menores porque finalmente es la formación de los nuevos profesionales que van a estar a cargo de, bueno, mal ni mal, de cuando nosotros estemos requiriendo una ayuda farmacéutica Exacto. importante. Bueno, yo primero. ¿Ah? Claro. ¿Ah? Yo primero. Oye, desde tu experiencia hoy día y habiendo formado, no voy a preguntar cuántas, pero deben ser varias generaciones de farmacéuticos Ujú. acá en la universidad, ¿cuál crees tú que es la manera que tenemos como profesión de impactar en la sociedad? Ahí tengo una opinión importante que creo que marca, que fue una conversación, no una discusión derechamente, pero un debate, ¿Mm? básicamente, respecto a lo que impacta el farmacéutico. Me dijeron, un profesional de otra área dijo, si los farmacéuticos no necesitan tantas habilidades de comunicación. Yo decía, o sea, conoce muy poco respecto a lo que hace el farmacéutico. Claro.
¿cómo impactamos? Y esto desde que ayer tuve el cumpleaños del profesor Vergara, Oh, un y me, saludo al profesor al Vergara. profe Vergara ¿Ah? que estuvo ayer de cumpleaños, pero la verdad es que él nos decía siempre que el farmacéutico era el médico del pueblo. Sabemos que hoy en día esa realidad ya no existe, Existe. pero creo que la capacidad de interactuar con las personas verbalmente y explicarles por qué le dieron el medicamento que le dieron. O sea, si me voy a una experiencia ya personal, cuando una persona me entregó la receta y me dice, ¿me puede decir lo que tengo? Y chuta, yo decía, pero si yo tengo la receta, o sea, y pude preguntando algunas cosas y viendo los medicamentos, le pude explicar más o menos qué es lo que tenía. No puedo decir, sí, le di justo. Eh, pero además de eso, después la persona me hizo una jugada, que fue que me pasó la orden de atención en el CEFAM, en esa época, ¿Mm? consultorio. Consulta. Entonces me pasó, ¿no es cierto?, la orden de atención y coincidía con lo que yo le había indicado. Perfecto. Entonces creo que esta capacidad de traducir lo difícil en En fácil. fácil, creo que es nuestro principal impacto con las personas, porque entregar el medicamento adecuado es el desde, para mí, desde mi punto de vista. Pero entregar la información adecuada para que la persona entienda y también comprender que muchas veces el tratamiento, ¿no es cierto?, genera una resistencia. Porque finalmente estás obligando a una persona a consumir un producto que no quiere consumir en instantes en los cuales a lo mejor tenía pensado comer otras cosas y tú le dices tiene que ser lejos de las comidas. Claro. Y cuando uno dice, y también se los comento a los estudiantes, ¿qué es lejos de las comidas? Y me dicen, bueno, en ayuna, ya hice a las 4 de la tarde, por ejemplo, por mencionar la situación. Entonces, establecer y explicarle a las personas qué es lejos de las comidas. Sabemos que estadísticamente nos dicen 1 hora antes de consumir alimentos, 2 horas después de consumir alimentos, pero no siempre es así, ¿cierto? Venga. Entonces, esa explicación, como te digo, que es tan simple, explicarle por qué el medicamento es cada 8 horas y no solamente quedarnos en el que puedo tomar o no puedo tomar, que es otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente. Pero esa comunicación, Cristian, es lo que nos distingue y lo que impacta en la población. Entregar el medicamento, obvio, nosotros tenemos la opción, pero esa orientación, esa que puede pasar incluso a educación del paciente, creo que un poco también en el En, tiempo que en- tenemos, en- decir en- educación un en otras poquito. partes lo hemos escuchado como consejería farmacéutica. Claro, también conversamos sobre ese Mm. tema, la consejería, que involucra muchas cosas, pero es la traducción, si tú me preguntas, yo buscaría otra palabra en castellano, Y sí, pues sí, porque no. consejería me suena como a psicología. Sí, No claro. sé, perdón los psicólogos también que no se enojen, pero Es que yo creo que al finalmente, final, así como decía el profe Vergara, que era el médico del pueblo, yo creo que el farmacéutico todavía y hay sectores, por ejemplo, los sectores más alejados de Chile, porque todavía tenemos sectores que sí. están alejados de las grandes ciudades, eh, y donde hay colegas que están en algún almacén farmacéutico, por ejemplo. Wow, ellos tienen que de verdad en algún momento jugar un rol. O sea que piensa en lo siguiente, si a ti te pasa, a mí me pasa, que nos llaman familiares Sí, claro. para preguntarnos sobre medicamentos. Y ese familiar no siempre está aquí en Santiago. Eh. Te llaman de repente de otros lugares, no te digo así de, no sé, Chile chico, no, no, no me pasa. A mí me creen Pero, todos menos mi familia. bueno, ese es otro tema, digamos, pero también es interesante un día conversar. Sí, Sabes que los estudiantes me dicen mucho eso, sí. que los mamás, los papás les preguntan y ellos les dicen la respuesta correcta. Y me dijeron hace unos días, me dijeron, pero si mi mamá no me cree, no me hace caso. A mí me Es pasará que, lo mismo. claro, O exacto, me pasa hoy pero día. Saludo a mi familia. ya. Pero me decían justamente eso, que como que no los validaban Sí. por el hecho de decirles cosas que la vecina les dijo que no eran correctas. Entonces me dijo, le cree a mi vecina y no me cree a mí. Claro. Bueno, son cosas culturales que todavía tenemos, pero finalmente, como te digo, retomando un poco el punto, creo que ese es el impacto que todavía tenemos. O sea, nuestros conocimientos a disposición de las personas a un lenguaje entendible por las personas. No quiere decir coloquial, no quiere decir coa.
sino que quiere decir en un lenguaje técnico, profesional, pero que sea entendible. A mí me gustó tu frase, hacerlo fácil, difícil. Al ¿Ah? revés. Perdón, Lo lo difícil, difícil, fácil. Bueno, ¿ves? traducirlo a lo más fácil. Aquí vamos a tener que cortar. No, mentira, no. Esto se graba de una sola, ¿no? Así que no, no hay para. Pero claro, esa palabra, esa frase está buena. Exacto. ¿Mm? Así que, oye, y ya para ir cerrando y agradecerte mucho la voluntad de habernos recibido acá en tu lugar de trabajo y en este que básicamente es casi el templo de la farmacia acá en la Universidad Autónoma. A mí me gustaría, desde tu punto de vista, ¿qué qué le dices a tus alumnos, por ejemplo, cuando te dicen, oiga, profe, esto es difícil, o quiero congelar, o no sé si elegí bien, o me gustaría ver si puedo estudiar otra cosa? Cuando te enfrentan a esa, quizás esa disyuntiva que tú en el primer momento dijiste, yo quería estudiar bioquímica Claro. y finalmente como que me abrieron los ojos frente a la farmacia. Eh, Pucha, como disciplina, hoy en día se habla del mentoring, Sí, pues. ¿cierto? Entonces, ocupemos, ya que estoy haciendo el curso de mentoring Ya, ahora. perfecto, vamos. No, no, la verdad es que sí. Mira, finalmente la respuesta en este caso está dentro de la persona. Y, pucha, que me voy a poner latero. Pero en el fondo, esa respuesta la tiene el estudiante que ya no es un niño. O sea, aquí trabajamos con personas que tienen más de 18 años, que pueden votar, que pueden casarse, ¿no es cierto? Y tomar decisiones, salir del país y pedirle Cuando permiso a dijiste nadie. tomar, yo pensé que tomar cerveza, pero que Ah, también es tomar cerveza. sí, también, ¿Ah? también. Dejémoslo en cerveza, para que no nos compliquemos, Sí, porque... bueno. Pero finalmente, como te digo, ellos tienen que ser capaces de encontrar la respuesta. Entonces, me preguntan, me dicen, profe, ¿usted qué me aconseja? Yo te aconsejo revisar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta hacer. Se enfrenta uno a esa edad, sobre todo a la opinión de los papás, po, que los papás no queremos que, o sea, tú y yo somos papás, no queremos que nuestro hijo se cambie de carrera por todo lo que implica. Entonces, de pronto ellos o me dicen, profe, congelo, no congelo, simplemente, a veces más complejo, me dicen, profe, ¿qué ramo tengo que votar? Wow. Porque me está yendo mal y no me alcanza el tiempo. Como te digo, finalmente hay que buscar las preguntas y la conversación, orientarla adecuadamente para que ellos encuentren la respuesta y no darles mi respuesta. Porque uno tiene su experiencia. Uno se echó Sí, ramos, claro. no fuimos tampoco de los que pasamos todo así. No, No. no, no hay que mentir en estas cosas. Son pocos los que hacen eso, no, en número, ¿no es cierto? No son tantos, pero aún así, como te digo, yo creo que uno tiene una experiencia, pero eso te genera automáticamente un sesgo. Y vuelvo a insistir, los que tienen que tomar la decisión son ellos. Guío la conversación, los oriento un poco. A veces efectivamente la conclusión es, ¿sabe qué? Voy a congelar. Ok, pero te quiero de vuelta. Te quiero de vuelta, te Claro. quiero titulado. Que esto sea un periodo de tiempo, pero después usted vuelve y se titula. Porque finalmente también hay que motivarlos, pues si esta carrera no es fácil y es súper eh, bajonearse y decaerse y no tener una mano que te tome, te apoye y te empuje. A veces es complejo. Yo siento que antes era menos, ¿no? Porque antes te No, la arreglaba uno solito, por ejemplo, pero... hay una cosa que tú me decías antes de que iniciáramos la grabación y que tiene que ver con esto del desafiarlos. Ah, correcto, sí, lo Porque conversamos. creo que hoy día los alumnos de repente, y no quiero decir que la quieren fácil, pero no quieren el problema, ¿ya? Y Claro, yo creo que a lo mejor puede ser la circunstancia de la vida, los problemas que tienen atrás ya son suficientes como para querer otro, pero, pero de verdad creo que el desafiarlos o el mostrarles que ellos pueden frente al desafío claro. marca una Es, diferencia también. es parte, yo creo que es parte de esa conversación que eventualmente uno también puede incluirlo. O sea, como te decía, no quiero tampoco ser muy latero, pero finalmente hay distintas etapas de la conversación, hay distintas personas, distintas realidades. Sí, Entonces, claro. finalmente, como te digo, el ejercer consejería, como decías tú, porque ahí sí uno Ahí da sí, consejo. ahí sí. No es fácil, pero finalmente, como te digo, desafiarlos también forma parte de lo que a veces hago,
Pero creo que al final de esa conversación, que yo también no hay que meterse en problemas personales, y creo que es súper importante lo que mencionaste, porque hay una realidad personal que viene de atrás y que además que es personal, es privada. Entonces uno tampoco puede entrar o Y uno ahondar nunca en la va a problemas. conocer. Sí, Del eso todo. nunca, Nunca. nunca, porque el contexto, la realidad, bueno, eso está también en libros de autoayuda, qué sé Sí, yo, claro. pero finalmente, como te digo, los chiquillos tienen que tomar su decisión, ya están grandes. eh, a veces llegan con los papás acá a pedir ayuda, consejo, y la verdad es que yo respeto a los papás, pero llega un momento en que los tengo que decir, o me podría dejar solo para ver el tema porque ya está grande. Si pueden venir a dejarlos a la puerta, pero después a dar las pruebas tienen que darlo ellos solos. Sí, claro. Me ha pasado, ¿ah? Lo comento porque no criticando a los papás, sino que simplemente el colega en 5 años, supongamos que le va bien, ¿ya? En 5 años no lo va a ir a dejar la mamá al puesto de trabajo. O sea, tienen que madurar, tienen que crecer y 5 años para nosotros es poco en maduración porque nosotros salimos de la universidad y somos jefes. Sí. O sea, estamos a cargo de personas y, y chuta, y tú decís, ¿y voy a poner una persona inmadura a cargo de personas? Entonces tenemos 5 años para madurar, de recibir un ex estudiante de enseñanza media y decirle, usted es jefe y acostúmbrese a tomar decisiones difíciles. Eh, una de las cosas que a nosotros no nos pasaron y es que nunca nos dijeron que íbamos a ser jefes. Mm. Nos dijeron, ustedes van a ser los encargados de la farmacia. Pero resulta que cuando llegáis a trabajar y te dicen, jefe, ¿quién va a trabajar el 25 de diciembre? ¿Quién va a trabajar el 1 de enero? Nos toca turno. Usted tiene que decir, tú eres el encargado. Y uno dice, pero no cuesta tanto. ¿No cuesta tanto? ¿Es tan así? Depende del Claro. grupo de trabajo, porque a veces tu mismo equipo te resuelve el tema. Pero a veces están todos así, y no, yo el año pasado lo hice yo y ahora no quiero de nuevo. Y tú venís llegando. Tú no te enteraste qué pasó El el único que año tiene claro anterior. que le va a tocar es el que viene llegando. Claro, ya. Justamente. Eso seguro nos pasó. Exacto. Sí. Así Oye, que, ujú. la frase para cerrar, o la pregunta para cerrar. ¿Volverías a estudiar farmacia, Carlos? Sí, Sí. sí, sí. Ahora No, sin duda. ahora sin duda, sí. O sea, yo ahora volvería y escogería química y farmacia, Ya. sin dudarlo. Sin dudarlo porque, mira, tuve la suerte, la vida me permitió no equivocarme, porque finalmente hubiese sido un error. Sí, claro. Se hubiese perdido un gran farmacéutico. No, 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 Y no. sí, 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 yo creo que sí. No, pero la verdad, como te digo, es que no, hoy escogería nuevamente química y farmacia sin dudarlo. Así como les digo también a mis estudiantes, algunos no tienen tampoco, digamos que el amor por la profesión. Y de pronto, hoy en día la preocupación es que muchos entran por el sueldo, por el campo laboral, qué sé yo, y tenemos que aterrizarlos a la realidad. Lo que yo te decía como frase, no nos pagan tanto por ser lindos. Usted tiene que ser responsable, tiene que estudiar y prepararse para tener esas responsabilidades. Y creo que el desarrollo de estas habilidades de comunicación no pueden quedar al azar. Algunos no las tienen y se van a otras áreas, que por suerte también la carrera las tiene. Puedes irte a investigación y tal vez ahí no tienes tanto necesidad de habilidades de comunicación. Y creo que eso también es bonito de la carrera, que hay tantas áreas de trabajo para características de personas distintas, que finalmente tienes esa opción y por eso mismo también yo hoy en día volvería, sí, volvería. Me gusta responder las consultas de la gente. Eh, Me han Pues, insultado, me han tirado cajas encima, me han dicho cosas, pero la verdad es que forman parte del anecdotario, sí, por supuesto. finalmente. Así que, no, respuesta definitiva, ¿Definitiva? vuelvo a estudiar química y Qué bueno. farmacia y ahora con decisión sin duda. Carlos, si hay alguien que quiera colaborar con esta farmacia modelo, este laboratorio de gestión farmacéutica, o quiere conocerlo, ¿se puede contactar contigo?
Mira, acá se organizan, ponte tú, si alguno de ustedes quiere traer a un colegio, los puedo contactar con admisión, ¿Ya? que ellos son los que organizan las visitas acá. Si algún colega quiere venir a conocerla, me avisa, nos juntamos, tomamos un café y les muestro porque esa es la obligación. El que Perfecto. Sí, viene el para café acá siempre un es café bienvenido. o alguna otra cosita si quieren venir en hora de almuerzo, porque conversar entre colegas creo que es una de las cosas que Y nos no hace hacemos, falta. y no hacemos Así muy a que, menudo. exacto. Y Sí, así que venir a mostrarlo no tiene gracia. El perfecto. café, conversar, invitado. Así que si quieren contactarme para venir a conocer cómo nosotros hemos implementado, cómo se desarrolla y quieren hacerlo, ni un problema. Aquí estamos. Bienvenido entonces todos los que Ujú. quieran. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación y por habernos recibido acá. Oye, bueno, estamos despidiendo el programa. Les agradezco mucho. Como siempre decimos con Estefan, les agradecemos que nos compartan, que nos vean, que nos escuchen y que nos sigan, ¿ya? Así que los esperamos en YouTube, en Spotify y en Instagram. Muy Así bien. que un abrazo grande a todos, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿ah? Adiós, un gusto, que estén muy bien.